Vale, os comentaba que no es lo mismo el acetil-CoA y el acil-CoA. El acetil-CoA es un fragmento de 2 carbonos, ¿vale? Es una forma activada que ingresa en el ciclo de Krebs, ¿vale? Es decir, el principal objetivo va a ser que esto se degrade y produzca energía. El acetil-CoA podemos llegar precisamente desde la glucosa, acordaros vía descarboxilación oxidativa al piruvato, algunos aminoácidos que son cetogénicos y también pues, por la beta oxidación. Acil-CoA no. Acil-CoA es un ácido graso que está unido pues, a la coenzima. ¿Vale? Es decir, acil-CoA no sabemos cuántos carbonos tiene. Pueden ser 16, 14, 20, 12, los que sean. ¿Ok? O sea, lo que cuesta un poco más decir acetil-CoA es el fragmento más corto. Más cosillas. ¿No? Por mi parte, nada. Vale. Voy a hacer una cosa. De los ejercicios que me habéis pasado, me los voy a transferir. Vale. Veo que tenéis por aquí algunas preguntitas de verdadero o falso. No sé si queréis que empecemos por aquí, que son relativamente rápidas. Vale, os voy diciendo. Estas son del Moodle. Me las habéis facilitado vosotros. Aquí hay una cuestión que dice la reacción catalizada por la enzima fosfoglicerato-quinasa. ¿Vale? Supongo que marquéis la cierta. La primera os dice es una reacción exclusiva de la vía glucolítica. La B dice está sometida a regulación alostérica y modulación covalente. La tercera forma parte de un mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. Y la cuarta es la única etapa en la que se produce ATP en la glucólisis al hidrógeno. Vale. Mirad, la fosfoglicerato-quinasa es, de todas las reacciones, es el paso 7. ¿Vale? Os decía que esta, por si acaso, aprenderos bien los sustratos y los productos, y es una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Vale? Sería la opción C. No es irreversible, por lo tanto participa tanto en la glucólisis como en la gluconeogénesis, y no tiene pues, una regulación alostérica. Esa sería la enzima 1, os decía el otro día por el grupo, la 3 y la 10. ¿Vale? O sea que aquí sería la opción C. La siguiente, bueno, os pregunta de la vía gluconeogénica, ¿vale? Es decir, síntesis de glucosa de nuevo. La A consta de las mismas reacciones químicas que la glucólisis, pero en sentido contrario. La B sustituye solo las reacciones reversibles de la glucólisis. La C ocurre principalmente en el músculo para aportar la glucosa necesaria para su actividad. Y la D tiene lugar principalmente en el hígado, partiendo de precursores tales como glicerol y alanina. ¿Cuál diríais que es la correcta? ¿Descartáis alguna? Bueno, pues os lo digo yo. Sería la opción D. Tiene lugar principalmente en hígado, ¿vale? Partiendo de precursores como son glicerol y alanina. ¿Vale? Que la alanina pues, es un precursor que luego nos va a dar piruvato y va a permitir la síntesis de glucosa. De hecho, la alanina, que sale en otra cuestión que habéis mandado por ahí, es uno de los principales aminoácidos, es decir, uno de los que están más altos en plasma porque transporta grupos amino. Desde el catabolismo de aminoácidos que se da en el músculo hasta el hígado para la gluconeogénesis. Vale, aquí hay otro apartado que dice ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. La velocidad del ciclo de Krebs es dependiente de, os da varias opciones, A, ingreso de cofactores reducidos al ciclo, la B, disponibilidad de ATP en la célula, C, actividad de citrato sintasa, única enzima regulable del ciclo, y la D, disponibilidad del CO2. Bueno, pues la disponibilidad del CO2 pues están intentando confundir con el ciclo de Calvin, ¿vale? Esa descartada. La actividad citrato sintetasa dice única enzima regulable del ciclo. No, tenéis la 1, la citrato sintasa o sintetasa, y las 2 descarboxilaciones oxidativas. Luego esa tampoco. Es dependiente de la disponibilidad de ATP. ¿Vale? El ATP es un inhibidor de las 3 enzimas reguladoras. Porque el ingreso de cofactores reducidos al ciclo, pues el NADH al final y el FADH2 lo que va a hacer es inhibirlo. Por eso es más bien dependiente del ingreso de cofactores oxidados. Luego la B. La siguiente que tenéis aquí, la reacción de formación de acetil-CoA a partir del piruvato, ¿vale? Es decir, la descarboxilación oxidativa, dice la A está catalizada por una enzima única y monomérica de sonar, ¿vale? Esa enzima, acordaros que era un complejo, el complejo piruvato deshidrogenasa, y estaba formado por 3 enzimas y además en diferentes estequiometría. Tiene localización mitocondrial, eso sí que es cierto, cataliza la formación de cofactores oxidados, todo lo contrario, ¿vale? Es decir, forma cofactores reducidos, NADH, y consume NADH. No, consume NAD y produce NADH. ¿Vale? O sea que la opción correcta, la B. Y esta última que tenéis aquí dice la cadena respiratoria sirve para A, sintetizar glucosa, B, reducir cofactores oxidados obtenidos durante la glucólisis y el ciclo de Krebs, C, reoxidar los cofactores reducidos producidos en las oxidaciones celulares, y D, completar la oxidación de glucosa en condiciones anaerobias. ¿Qué sospecháis? ¿O descartáis alguna de ahí? La C, ¿no? La C, reoxidar cofactores reducidos producidos en las oxidaciones celulares. Esa es la correcta. Exacto. Vale, aquí tenéis algunas de verdadero o falso. Este tipo de cuestiones sí que pueden aparecer, ¿vale? De hecho, son hasta cierto punto frecuentes. Echadlas un vistazo
Y de todas maneras os doy un consejo. Todas estas preguntitas que tenéis aquí, quedaros bien con los enunciados porque lo que pueden hacer es barajarlos en una misma pregunta. Lo hacían en el otro parcial mucho con enzimas. Uno de cada 2 años metían una pregunta de esas y lo pueden volver a hacer aquí. Bueno, pues nos dice que la fuente de carbono para la biosíntesis de ácidos grasos es el acetilcoenzima citosólico, ya que el proceso de biosíntesis de los ácidos grasos tiene lugar en el citosol. ¿Qué os parece eso? Estas preguntas a veces, es decir, si la marcáis como falsa y explicáis, a veces se pueden interpretar como verdaderas o como falsas, pero necesitan una matización. La fuente de carbono es el malonil, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues si marcas que es falso y dices que es el malonilcoenzima A, estaría bien. Tienes que decir, eso sí, que el malonil-CoA es el sustrato, ¿vale? A partir del cual se sintetizan los ácidos grasos por el ácido graso sintasa. ¿Que la consideráis correcta? Podéis hacer la misma valoración. Podéis decir que a partir del acetil-CoA se produce una carboxilación, ¿vale? Para formar malonil-CoA y a partir de este se forman ácidos grasos. O sea, no es tanto el veredicto de que digáis si es verdadero o falsa, sino que expliquéis el porqué. Pero sí ocurre en el citosol. Exacto. La segunda cuestión dice, la primera secuencia de reacciones de la beta-oxidación consiste en la deshidrogenación de los átomos del carbono alfa y beta del acil-CoA formando un doble enlace en posición trans. ¿Verdadero o falso? Eso es cierto, ¿eh? Mirad, pues si no tenéis claras las posiciones, os lo apunto un momentito aquí en los apuntes, voy a cambiar el modo de compartir, ahora vuelvo a esta posición. Vamos a ver, si vosotros tenéis un ácido graso, el que queráis, ¿vale? Vamos a poner unido a la coenzima A, vamos a poner el acil-CoA, este primer carbono de aquí sería el alfa, este sería el beta, este podríamos llamarle gamma y luego ya los demás, no nos interesa. Alfa y beta. Bueno, pues ciertamente la primera reacción que tenemos aquí es que una molécula de FAD produce una deshidrogenación, es decir, se forma FADH2 y concretamente estos dos hidrógenos que marco aquí son uno del carbono alfa y otro del carbono beta. Con lo cual, si nos forma un doble enlace que tiene la configuración trans, aunque aquí no lo pongamos, ¿vale? Bueno, no pongo el resto, y esto se llama, pues el delta 2, el trans, perdón, delta 2 enoil coenzima. Vale, o sea que sí, es correcto. Y esta reacción, pues nada, veréis el nombre de la enzima. Fijaros que os decía, todas las que son deshidrogenasas se utilizan como cofactores FAD, FADH2, NAD, NADH. Bueno, pues esta es la 5A deshidrogenasa. O sea que esa pregunta, tal y como la tenéis, esto os lo subo. Es correcta. A ver dónde he puesto yo ahora. Esto de aquí. Vale. Y la última cuestión dice, el conjunto de reacciones que forman el proceso de síntesis de los ácidos grasos, catalizado por el sistema del ácido graso sintasa, difiere en procariotas y en eucariotas. ¿Qué os parece esta? Esta es un poquito esquilar fin. Pero el conjunto de reacciones es exactamente igual, ¿vale? Es decir, es la misma enzima, es el mismo complejo enzimático, hay diferencias, pero es el complejo ácido graso sintasa y son las mismas reacciones, ¿vale? Es un sistema que está muy conservado, por lo tanto, sería falsa. No es frecuente este tipo de afirmaciones en el examen. Vale, si tenéis cualquier duda, me vais parando. Yo simplemente, bueno, pues os voy mostrando las diferentes cuestiones y lo vamos resolviendo. Vale. Esta, a ver, son como casos prácticos. Dice dietas líquidas ricas en proteínas. Habla de que hace algunos años se puso de moda una dieta líquida rica en proteínas, básicamente una sopa de proteínas con agua y vitaminas. Y el resto de bebidas y de comida no estaba permitido. La gente perdía, bueno, pues una muy buena cantidad de kilos en esa primera semana. Y os hace como dos supuestos. Dice, los oponentes de esta dieta argumentaban que la pérdida de peso se debía casi exclusivamente a la pérdida de agua, que era inmediatamente recuperada cuando se volvía a una dieta normal. ¿Cuál es la base bioquímica de ese argumento? ¿Tenéis alguna sospecha? ¿O qué tipo de dieta puede ser esta? Ahora se está poniendo un poco de moda también. A ver, este tipo de dietas, esta pregunta rebuscadilla, ¿vale? Tiene mucho que ver con las dietas ceto, es decir, dietas muy ricas en proteínas, restringiendo completamente los azúcares, y al final, pues bueno, es cierto que lo que se promueve es la síntesis bueno, utilizar todas estas proteínas como única fuente de carbono, y a partir de esos aminoácidos, pues sintetizar glucosa, ¿vale? Por la vía gluconeogénica. Esto tiene un cierto riesgo. Os habla en segundo punto de que, bueno, pues algunas personas murieron. Los peligros, pues es que se activa la cetogénesis,
¿vale? Es decir, se activa el movilizar ácidos grasos de los triglicéridos para utilizarlos como fuente de energía, ¿vale? La beta-oxidación y, pues bueno, que esos ácidos grasos sean el soporte metabólico. El peligro, pues es que se forman muchos cuerpos cetónicos como combustible alternativo al ayuno y existe el riesgo de coma cetoacídico y de la muerte, ¿vale? Ese es un poco el peligro que tiene. Entonces, bueno, no sé si os habrán contado esto en clase con mucho detenimiento, pero se basa fundamentalmente en estimular la gluconeogénesis, ¿vale? Es decir, utilizar los aminoácidos como fuente para sintetizar glucosa y que esa glucosa pues, pueda nutrir al cerebro, eritrocitos, también al músculo en cierta medida, pero plantea el riesgo de la cetogénesis, ¿vale? Y si se mantiene mucho tiempo y en extremo, pues puede llegar al coma cetoacídico. ¿Vale? Este tipo de cuestiones son un poco más para nota. Normalmente no suelen salir por aquí en el examen. ¿Vale? Os las habrán puesto pues, como actividades de refuerzo. Vamos a por otra. Bueno, esta rápida. Dice, ácidos grasos como fuente de agua. Contrariamente a lo que se piensa, los camellos no almacenan agua en sus jorobas, sino que realmente son grandes depósitos de grasa. ¿Cómo pueden estos depósitos de grasa servir como fuente de agua? Bueno, pues aquí el razonamiento es muy sencillo. Fijaros que cuando se forman triglicéridos, ¿vale? Es decir, al esterificar ácidos grasos y el glicerol, se libera agua. Por eso, pues bueno, al final es una forma de que los ácidos grasos de la dieta, cuando se juntan con el glicerol, se libera por cada enlace una molécula de agua y, pues bueno, eso les permite a ellos esas adaptaciones al desierto. Pero sí, lo que se almacena ahí es grasa. De hecho, pues bueno, tiene un papel protector, es una reserva energética, pero no tiene nada, ¿vale? O sea, la respuesta que tendríais que dar a esto es que en el proceso de esterificación se libera una molécula de agua por cada enlace ester que se forma entre el glicerol y los ácidos grasos. ¿Vale? Esto lo tenéis en el, no sé si el tema 3 o 4, el de lípidos o el 4. Vale, aquí como más cuestiones separadas. A ver, el ejercicio 8 que tenéis aquí nos pide la relación entre la respiración y el ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico. Dice, a pesar de que el oxígeno no participa directamente en el ciclo cítrico, esto opera únicamente en presencia de oxígeno. ¿Por qué? Bueno, pues la razón es obvia. Mirad, todo lo que llamamos respiración celular, ¿vale? Es decir, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs, y también la fosforilación oxidativa, todo eso es dependiente de oxígeno. Vosotros tened en cuenta que si no hay oxígeno, que es el aceptor final de los electrones en la cadena, no se van a poder reoxidar el NADH y el FADH2. ¿Vale? Es decir, si estas moléculas, NADH y FADH2, no se reoxidan, no vamos a tener disponible NAD ni FAD para que el ciclo pueda continuar. ¿Vale? O sea, básicamente, si queréis, lo ponemos un momentito en la pizarra. No, este sistema no. Este para compartir. Mirad, cuando nosotros hablábamos del balance del ciclo de Krebs, o del citrato, como queráis, aquí parece que le gusta poner el ácido cítrico, yo os decía, se necesita, o tiene que ingresar una molécula de acetilcoenzima A, ¿vale? Este fragmento de 2 carbonos, para producir pues, 2 moléculas de CO2 y luego pues, la coenzima A libre y lo que nos interesa. 3 moléculas de NADH, una molécula de FADH2 y un GTP. ¿Vale? Es decir, de estas que pongo aquí, daros cuenta que las necesitamos, tienen que ingresar en el ciclo de Krebs en la forma oxidada, tienen que ingresar como NAD, 3, una molécula de FAD y luego también, bueno, pues el GDP y el fosfato inorgánico. Vale, esta ecuación es el balance global del ciclo de Krebs. Por eso os decía que lo tuvieseis en cuenta. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que si nosotros bloqueamos, es decir, si no hay disponibilidad de oxígeno, ¿vale? Si esto no está, pues se bloquea se bloquea la fosforilación oxidativa. Y por lo tanto, no se reoxidan el NADH y el FADH2 en la cadena respiratoria transportadora de electrones. Lo pongo así, ¿vale? Para abreviar. Entonces, ¿qué tendríamos? Pues que no hay disponible NAD ni FAD, que son cofactores para el ciclo de Krebs. Aquí tenéis la razón, ¿vale? Esto lo subo, para que lo tengáis. Esta pizarra. Esa es la razón. Vale, el ejercicio 7 dice síntesis de ácidos grasos a partir de glucosa. En una persona que ha consumido grandes cantidades de sacarosa,
¿vale? El azúcar de mesa, acordaros, disacárido no reductor, con enlace bicarbonílico, la glucosa y la fructosa exceden las necesidades calóricas, así que son transformados en ácidos grasos para la síntesis de triacilgliceroles. Y de esta síntesis consume acetil-CoA, ATP y NADPH. ¿Cómo son estas sustancias producidas a partir de la glucosa? Bueno, pues esto simplemente es que vosotros tiréis del hilo, ¿vale? Mirad, tanto la glucosa como la fructosa van a ingresar en la vía glucolítica, ¿vale? Entonces, ya sabéis, a partir de glucosa y de fructosa vamos a obtener piruvato. Para una molécula sacarosa sacaríamos 4 piruvatos, 2 de glucosa y 2 de fructosa, y luego esos piruvatos pasan a la descarboxilación oxidativa. Y con esto tendríamos acetilcoenzima. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que este acetilcoenzima que hemos producido aquí habríamos generado la glucólisis ATP, acordaros, 2 ATPs por fosforilación a nivel de sustrato, y también el NADPH, ¿vale? Que es el poder reductor, pues estos se habían producido en otra de las rutas. Y es que la glucosa se puede derivar a la ruta de las pentosas fosfato, me habéis preguntado, y ahí por cada molécula de glucosa 6-fosfato se generan 2 moléculas de NADPH. ¿Vale? Es decir, esto es para que interrelacionéis un poco todas las rutas. ¿Explicar dónde viene esto? Bueno, pues el acetil-CoA de la descarboxilación oxidativa del piruvato, que vendrían a su vez de la glucólisis de glucosa y fructosa. El ATP, directamente obtenido por fosforilación a nivel de sustrato, y este NADPH lo estaríamos extrayendo de la ruta de las pentosas fosfato. ¿Vale? Es decir, la molécula de glucosa, concretamente glucosa 6-fosfato, en esa fase oxidativa se transforma en ribosa 5-fosfato y obtenemos 2 moléculas de NADPH. ¿Vale? ¿Necesitáis que apuntamos algo de esto? ¿Os quedáis con la explicación? Sí. ¿Sí? Vale. Igual que así nos permite avanzar un poquito más. Esto os lo había comentado antes. Mirad, alanina y glutamina en sangre, ¿vale? De hecho, estos dos normalmente son los aminoácidos más elevados. Dice, el plasma sanguíneo contiene todos los aminoácidos necesarios para la síntesis de proteínas corporales, pero no están presentes a concentraciones iguales. Mirad, alanina y glutamina están presentes en concentraciones mucho más grandes que otros aminoácidos. Y os pide que expliquéis la posible razón de esta abundancia. Bueno, la explicación de esto es que son los principales transportadores de grupos amino, ¿vale? Bueno, pues de catabolismo de aminoácidos hasta el hígado, que es donde se da el ciclo de la gloria. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña anotación. Os explico un par de detalles que esta pregunta sí que tiene visos de poder caer. Y mirad, de hecho, vamos a poner el pincel. Y os digo dónde vienen, ¿vale? Es decir, efectivamente, alanina y glutamina, nosotros tendríamos que son los aminoácidos más abundantes en plasma por esta sencilla razón. Son los principales transportadores de glucosa mutante. Bueno, más camino amonio. Procedentes de aquí, del catabolismo de aminoácidos de los tejidos. Mirad, la alanina, esta se forma en el músculo, ¿vale? ¿Por qué? Bien, pues, fijaros lo que es la alanina. La alanina os he dicho en varias ocasiones que es una molécula de piruvato que se transamina, ¿vale? O sea, vosotros tenéis que ser conscientes de que en el músculo, ya si hacemos un poquillo de repaso, lo que está ocurriendo es la glucólisis, es decir, una molécula de glucosa se descompone en 2 moléculas de piruvato, ¿vale? Ya sabéis que por aquí, bueno, pues por el camino obtenemos 2 ATPs, obtenemos 2 moléculas de NADH, y ahora este piruvato puede hacer 2 cosas en el músculo. O bien se reduce a lactato, y tendríamos la fermentación láctica, o si se nos está dando paralelamente el catabolismo de proteínas, ¿vale? Es decir, esas proteínas que se nos degradan aminoácidos, y luego estos aminoácidos, pues, pasan a ser alfa-cetoácidos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el grupo amino que se produce aquí, el amonio, lo va a coger el piruvato, ahora digo que encima participa, y vamos a formar esto, alanina. ¿Vale? De hecho, la alanina es el piruvato transaminal. Este aminoácido sale a la sangre y, como os digo, cuando llega al hígado, vamos a representar así, esta alanina se transforma de nuevo en piruvato y este piruvato pues, se utiliza para la síntesis de glucosa, por la gluconeogénesis. Y ahora sí, pues este catión amonio, que ha venido aquí transportado por este aminoácido, lo mandamos al ciclo de Gravea. Vale, esto lo tenéis en los apuntes. Entonces, ¿qué enzima participa aquí? Y aquí, bueno, pues os marco con un asterisco, aquí participan transaminasas, ¿vale? Que también en alguna ocasión vosotras me lo habéis preguntado. Esa transaminasa que tenéis ahí es la GPT, ¿vale? Que se llama glutamato, piruvato,
transaminasa. ¿Vale? Eso para la alanina. Y luego, el otro, la glutamina, lo pongo por aquí abajo, este transporta el equivalente a 2 cationes amonio. Y lo hace, pues, el resto de los tejidos, ¿vale? Todo lo que no sea, pues, en definitiva. Es decir, este es un aminoácido que transporta 2 grupos amino, o 2 grupos amonio, y que serían procedentes del catabolismo de aminoácidos del resto de tejidos distintos del músculo. ¿Vale? Ahí está la razón. Esto, como os decía, lo tenéis vosotros disponibles en el tema. ¿Vale? Creo que os lo voy a enseñar un momentito. ¿Vale? Ya pasamos a otra cosa. Pero para que lo veáis, a ver, me vengo a las clases. Así lo podéis tener ubicado. Es el último tema. Bueno, el penúltimo. Tema 12. Si fotosíntesis nos entra a vosotros, sería el tema 12. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis el ciclo glucosa-alanina. ¿Vale? Fijaros, en el músculo lo que se está produciendo es la degradación de proteínas, esos aminoácidos se desaminan, pierden los cationes amonio y, paralelamente de la glucólisis, el piruvato pues lo que hace es que coge el catión amonio y se transforma en alanina. Esto pasa a la sangre, cuando lo recibe el hígado dice, vale, ya sé por qué me viene esto. Por una parte, el esqueleto carbonado, el piruvato, tengo que volver a hacer glucosa con esto, es decir, se activa la gluconeogénesis, y luego el catión amonio que va a pasar al glutamato, pues ya entra en el ciclo de la urea. ¿Vale? Fijaros que siempre aquí tenéis una enzima, una transaminasa. Ese glutamato que ya generamos en el hígado, ¿vale? Lo va a coger esta otra enzima, que también me preguntabais por ella, la glutamato deshidrogenasa, y ahora aquí ya esta sí que hace una desaminación oxidativa. Es decir, quitamos el catión amonio, ¿vale? Se libera, va al ciclo de la urea, y el alfa-cetoglutarato que se nos queda por aquí, pues una de dos. O se va al ciclo de Krebs, o se vuelve a transaminar con otro grupo amino. ¿Vale? Esta enzima aprenderosla, glutamato deshidrogenasa. ¿Vale? Y los reguladores alostéricos también, por si acaso. Y podéis tener preguntas de esas que os dicen, indiquen los sustratos, productos y cofactores de esta enzima. O sea que, estas de las importantes. Venga, vamos a por otra cosa. Más preguntitas. Dice, indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, razonando... No me deja ver la interfaz esta. Brevemente las respuestas. ¿Vale? Dice, los principales puntos de regulación de la glucólisis son las reacciones catalizadas por las enzimas piruvato-quinasa, aldolasa y fosfoglucoisomerasa. ¿Qué os parece esta? ¿Son esas las enzimas? No. Vale, hay una que sí, la piruvato-quinasa, pero la aldolasa y la fosfoglucoisomerasa no. ¿Vale? Tendríais que añadir aquí la exoquinasa y la fosfofructoquinasa 1. Esas. ¿Vale? Los pasos 1, 3 y 10. La segunda, dice, la gluconeogénesis se activa cuando la carga energética es baja y los niveles de acetil-CoA y fructosa 2,6-bifosfato son altos. ¿Qué pensáis de esa? Aquí sí que hay que cambiar algo, ¿eh? Veréis, lo de que se activa cuando la carga energética es baja, esto, bueno, no es del todo cierto. Si los niveles de acetil-CoA son bajos, perdón, son altos, tampoco, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con la fructosa 2,6-bifosfato? Pues mirad, este es un metabolito que lo que estimula sobre todo es la glucólisis. Atención, ¿vale? La fructosa 2,6-bifosfato es el principal modulador alostérico positivo que tiene la fosfofructoquinasa 1, la PFK1. Entonces, si esos niveles son altos, lo que va a estar inhibiendo es a la enzima antagónica, a la de la gluconeogénesis. Por lo tanto, sería prácticamente al revés, ¿vale? Es decir, si la carga energética es baja, no tiene por qué activarse la gluconeogénesis. Pero luego la fructosa 2,6-bifosfato, si está elevada, va a ser un activador de la glucólisis, no de la gluconeogénesis. ¿Vale? Esta normalmente, pues sí que es interesante. De hecho, la acetil-CoA lo que va a tender normalmente es inhibir a la glucólisis. ¿Podría activar a la gluconeogénesis? Sí, pero la fructosa 2,6-bifosfato no. Y la última que tenéis, pues dice concentraciones celulares elevadas de NADH y ATP
activan el ciclo de Krebs. Todo lo contrario, ¿vale? Vosotros daros cuenta cuando tengáis esos balances globales de las rutas, tenedlo siempre en mente, los productos que tengáis nunca pueden ser activadores de la ruta. Es más, normalmente van a ser inhibidores porque si se acumulan los productos, significa que no hace falta que esa ruta siga funcionando, aplicando esa lógica. ¿Vale? De hecho, NADH y ATP son inhibidores de las principales enzimas reguladoras del ciclo de Krebs. ¿Vale? El ATP inhibe a todas. Y el NADH inhibe a las tres enzimas. Citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. ¿Vale? O sea que todo lo contrario, falso. Bueno, esto veo que son como casos clínicos o preguntas un poquito más elaboradas. Dice efecto de la deficiencia en carnitina. Dice un paciente ha desarrollado una condición caracterizada por debilidad y calambres musculares. Estos síntomas se ven agravados por la realización de ejercicio y una dieta rica en grasas. ¿Vale? Y el homogenado muscular obtenido en este paciente, ¿vale? El homogenado muscular obtenido en este paciente oxida más lentamente el oleato, es decir, el ácido oleico, el de oliva, el 18,1, que la muestra control. Eso sería un paciente sano. Y dice que cuando se añade carnitina al homogenado del paciente, la velocidad de oxidación del oleato es igual a la del control. Y por lo tanto, dicen, o sea, al paciente se le ha diagnosticado una deficiencia en carnitina. Contestar estas cuestiones. La primera dice que por qué aumenta la velocidad de oxidación del ácido oleico cuando se añade carnitina. ¿Os acordáis del papel que juega la carnitina en la oxidación de los ácidos grasos? En una lanzadera. ¿No? Exacto. Daros cuenta que los ácidos grasos ingresan en el citoplasma, se activan ahí, ¿vale? Acil-CoA, y esa acil-CoA para sufrir la beta-oxidación tiene que meterse dentro de la mitocondria. Entonces, digamos que el sistema que permite transferir ese grupo acilo a la mitocondria es que se une a la carnitina, atraviesa, y luego una vez dentro se suelta de la carnitina y se vuelve a unir a la coenzima. Por eso, pues bueno, si hay una deficiencia en carnitina y nosotros facilitamos o ponemos esto, pues lógicamente va a aumentar la velocidad de oxidación de los ácidos grasos. De hecho, es la etapa limitante, ¿vale? Entonces, pues bueno, que lo tengáis. Por si acaso no lo tenéis por ahí recogido, a ver si os lo puedo enseñar un momentito. Os lo explico rápidamente. A ver, esto está en tema 11, metabolismo de lípidos. Ahí están las fases de la oxidación, ¿vale? Lo primero es la activación, ¿vale? Es decir, ocurre fuera, mitocondria, y tenemos el acil-CoA, ¿vale? Es decir, el ácido graso unido a la coenzima. Esto no me dice cuántos carbonos tengo. Fijaros que aquí pone N, los que sean. Luego este ácido graso, en estas imágenes, tiene que atravesar la membrana interna. Daros cuenta que la membrana externa es relativamente porosa. La interna tiene sus dificultades. Por eso hay que hacer un cambio de pareja. El acil-CoA tiene que unirse a la carnitina, se libera la coenzima A, y acil-carnitina atraviesa por estos transportadores y una vez dentro se revierte esta acción. ¿Vale? Aquí tenéis estas enzimas que son la carnitina aciltransferasa 1, CAT1, en el lado citosólico, y la CAT2, que es la enzima que revierte este paso dentro ya de la mitocondria. ¿Vale? Por eso, pues bueno, es un sistema de lanzadera que permite que los ácidos grasos entren en la mitocondria y se produzca la beta-oxidación. Si hay deficiencia en carnitina, pues lógicamente es más. Vale. Respondiendo a la siguiente cuestión, a ver. Dice, ¿por qué se agravan los síntomas? Por la realización de ejercicio físico y una dieta rica en grasas. Bueno, pues es obvio. Cuando hacemos ejercicio físico, primero aumentan la demanda de energía, ¿vale? Es decir, necesitamos un extra de consumo de combustible para soportar todo ese metabolismo. Y además, si la dieta rica en grasas y pobre en azúcares, pues lo que vamos a hacer es forzar a utilizar esos ácidos grasos como combustible prioritario para el músculo, ¿vale? Por eso dice que se puede llegar a producir calambres musculares y debilidad. Porque si no tenemos la capacidad de consumir o oxidar todo ese ácido graso a la velocidad que se necesita en la ATP, pues se va a notar ese calambre y debilidad. ¿Vale? Eso es. Y bueno, alguna posible explicación a la deficiencia de carnitina. ¿De esto os han contado algo en clase? Hay muchas razones. ¿Vale? Esto, pues no sé si lo habréis visto como un workshop. Hay condicionantes genéticos, ¿vale? Pero eso no tiene que ver. Pueden ser también pues, deficiencias de muchos aminoácidos, ¿vale? Porque la carnitina, a fin de cuentas, es un aminoácido no proteico. Es decir, es un aminoácido que no forma parte de las proteínas, pero que se sintetiza a partir de aminoácidos de la dieta. Entonces, si hay una deficiencia puntual en algunos aminoácidos, se puede ver afectada la síntesis de carnitina. Pero bueno, y de otros cofactores. Esto ya es una pregunta para nota, ¿vale? Lo habrán comentado como curiosidad. Vaya historias que os cuentan. Ahora la Segunda Guerra Mundial.
Cadena de transporte electrónico, dice, durante la Segunda Guerra Mundial se descubrió que los trabajadores de las fábricas de municiones perdían peso de forma rápida. Los estudios condujeron a la identificación del agente causante, el 2,4-dinitrofenol, que aunque no llegó a utilizarse en tratamientos adelgazantes, dejó de utilizarse debido a su toxicidad. ¿Cómo podrías explicar este efecto? ¿Vale? Y os cuentan un poco lo que es, porque si no, ¿vale? El 2,4-dinitrofenol es un agente desacoplante de la cadena de transporte electrónico. Permite la permeabilidad de los protones a través de la membrana mitocondrial interna. Sabiendo eso, ¿podríais dar una explicación? Ese compuesto, ya sé que no lo hemos visto con fórmulas, pero el 2,4-dinitrofenol se parece químicamente mucho a la coenzima Q10 o miquinona. Entonces, lo que está haciendo es secuestrar el gradiente de protones, ¿vale? Fijaros, dice, es un agente desacoplante, ¿vale? Permite la permeabilidad de protones a través de la membrana mitocondrial interna. Entonces, si los protones no regresan a través de la ATP a esa sintasa, si nosotros pinchamos literalmente la membrana interna y los protones regresan a la matriz por otros sitios, se deja de producir ATP. ¿Vale? Si se deja de producir ATP, pues tenemos un efecto tóxico. Y es que al final, pues bueno, cae la producción de ATP. Puede haber transporte de electrones, pero no habría síntesis de ATP porque hemos desacoplado el transporte de electrones del gradiente electroquímico. Esa es la razón. ¿Vale? No sé si se entiende, si no os llevo un momentito a la hipótesis quimiosmótica de Mitchell. A ver. Vamos, si venís aquí al final. Vale, esta es la molécula de la coenzima Q10. Y lo que os decía es que al final, pues bueno, mirad, todo esto funciona porque el transporte de electrones que tenemos desde el complejo 1, utilizando los electrones de línea DH, o desde el complejo 2, que los extrae del FADH2, y esos electrones en su trasiego hasta el oxígeno, lo que generan es un bombeo activo de protones aquí, al espacio intermembrana. ¿Vale? Van haciendo que aquí se almacenen un soluto que tiene carga positiva y que luego estos protones, cuando retornan a través de la ATP se sintasa a la matriz mitocondrial, esto hace que se produzca el ATP. ¿Vale? Es el mecanismo este de catálisis rotacional que tenéis aquí puesto. Es decir, los protones que regresan ya hacen girar esta especie de turbina, ¿vale? Y ese giro hace que se alterne, que cambie la conformación de las subunidades de la F1 y tengamos la síntesis de ATP. Bueno, pues, en definitiva, si nosotros utilizamos un agente desacoplante, lo que hace es desconectar el transporte de electrones en la membrana interna del gradiente electroquímico de protones, se va a perder la producción de ATP. Y en este caso concreto lo que está haciendo es, pues básicamente, secuestrar aquí los protones que tenemos en el espacio intermembrana y, por lo tanto, pues, si lo que hacemos es secuestrarlos y disminuir aquí la concentración, pues va a haber una menor producción de ATP. ¿Vale? Por eso traería esa producción de ATP. Esa es la razón. ¿Vale? Eso es un poco lo que tenéis que explicar. El concepto de agente desacoplante, que se separan o se disocian estos dos mecanismos, el transporte de electrones en la membrana interna mitocondrial y la generación de un gradiente electroquímico de fotones. Y os pueden poner otras muchas preguntas, ¿vale? Con relación a esto. Si os ponen, por ejemplo, cianuro, que tendría que decir algo más, pues el cianuro lo que hace es que secuestra los electrones en la cadena transportadora. El cianuro aquí, a nivel del citocromo C, lo que hace es que roba los electrones y que por lo tanto pues, impide que lleguen a su efector final. Es decir, si nosotros cortocircuitamos la cadena de transporte de electrones, pues al final no va a haber un bombeo activo de protones y tampoco va a haber síntesis de ATP. Lo mismo que si nos dicen que se utilizan algunos antibióticos o protonóforos que generan poros aquí en la membrana interna. ¿Vale? Me anticipo un poco con posibles preguntas relacionadas. Vale, esta está lista. Mira, hablando del cianuro. Aquí os dicen que el cianuro potásico, el veneno, ya lo sabéis, adicionado a mitocondrias aisladas, interfiere en el transporte electrónico mitocondrial entre el citocromo C y el complejo 4. Básicamente lo que hace es robar estos electrones, ¿vale? Es decir, citocromo C y coenzima Q10, daros cuenta que son como transportadores móviles, ¿vale? Están llevando electrones de un complejo al siguiente. El citocromo C los lleva de uno en uno del complejo 3 al complejo 4. Y el cianuro lo que estaría haciendo es robar esos electrones e impedir que lleguen al complejo 4 y a que es el efecto final. ¿Vale? Entonces os dice, ¿cuál sería el efecto del cianuro potásico sobre la producción de agua? Pues, lógicamente, si el agua se produce por reducción del oxígeno, ¿vale? Es decir, ese mecanismo, vosotros ya lo sabéis, os lo pongo, ¿vale? Es una molécula de oxígeno con 4 electrones y 4 protones generan 2 de agua. Pues, lógicamente, si los electrones no llegan al oxígeno, pues la producción de agua disminuye. ¿Vale? Es decir, se frena la respiración celular. Y con la síntesis de ATP, dice, se producirá el mismo efecto si además adicionar un compuesto capaz de aceptar electrones del complejo 3. Vamos a ver. ¿Vale? La síntesis de ATP también cae bien. Lo que nos están preguntando es que si va a suceder lo mismo si además se pone un compuesto que es capaz de aceptar electrones del complejo 3. Bueno, pues
Lógicamente, si quitamos electrones del complejo 3, igualmente, pues la que es síntesis de ATP cae aún más, ¿vale? Fijaros un momentito, os recuerdo un dato importante, y es que los complejos que bombean protones son el 1, el 3 y el 4. El 2 le tenéis aquí y no. Entonces, si acepta electrones del complejo 3, pues a fin de cuentas es como si tampoco llegan al 4. Por lo tanto, se dejan de bombear protones aquí y también caería la síntesis de ATP. Es decir, todo esto está dando vueltas una vez más al mismo concepto, y es agentes desacoplantes. Y nosotros cortocircuitamos la cadena de transporte de electrones en algún punto, lógicamente deja de haber bombeo de protones y cae la síntesis de ATP. Y si nosotros ponemos, por ejemplo, un protonóforo o una base que secuestre los protones en el espacio intermembrana o cualquier otro compuesto similar, pasaría lo mismo, ¿vale? Porque habríamos separado el transporte de electrones del gradiente electroquímico de protones. Es un poco la misma idea. ¿Vale? ¿Os queda claro? ¿Necesitáis alguna explicación más? Me decís, vale, si algo no se entiende. Bueno, esto es lo que es. A ver, dice, papel de la lactato deshidrogenasa durante la actividad vigorosa del tejido muscular requiere grandes cantidades de ATP en comparación con el tejido en reposo. Dice, en el músculo de la pata del conejo, con el músculo pectoral del pavo, este ATP se produce casi exclusivamente por fermentación a lactato. El ATP se produce en la fase de beneficios de la glucólisis, en dos reacciones enzimáticas, la fosfogliceratoquinasa, reacción 7, la prenderosesa también, y la piruvatoquinasa, reacción 10. Esta con más razón. Y se suponga que el músculo careciera de lactato deshidrogenasa. ¿Podría llevar a cabo la actividad física vigorosa? Es decir, ¿podría generar ATP a alta velocidad para la glucólisis? Os pide que lo expliquéis y recordar que la reacción de la lactato deshidrogenasa no interviene en el ATP. Una comprensión clara de la respuesta a esta pregunta es esencial para entender la vía glucolítica. Bueno, después de todo este parrafazo que os están contando aquí, en esencia lo que os está diciendo es que el músculo, sobre todo el músculo blanco, ¿vale? Lo que hace en la glucólisis es transformar la glucosa en piruvato, obtenemos 2 ATPs por fosforilación a nivel del sustrato, y luego el piruvato se tiene que reducir a lactato. ¿Por qué? Bueno, pues acordaros que en el proceso de la fermentación, como os decía, lo que conseguimos es reoxidar el NADH que hemos generado en la glucólisis a NAD. No aporta más ATP. Esto os lo dice aquí al final. ¿Qué pasa? Que bueno, pues al final el NAD nosotros lo necesitamos en la glucólisis, ¿vale? Es decir, necesitamos glucosa más 2 de NAD más 2 ADPs y 2 fosfatos inorgánicos para generar 2 de piruvato, 2 de ATP y 2 de NADH. Si no podemos reoxidar el NAD, es decir, si no podemos volver a obtener NAD, pues la glucólisis se para y no podríamos producir ATP a la velocidad que se demanda. ¿Vale? O sea que básicamente esto es lo que os he trasladado cuando veíamos la glucólisis. La fermentación se realiza para que la glucólisis no se detenga, ¿vale? Cuando no hay metabolismo aerobio, esto es muy frecuente en músculo blanco, ¿vale? Por ejemplo, os dice la pata del conejo, en el pectoral del pavo, si no tiene mitocondria, pues al final la fermentación es el mecanismo que permite que el NAD vuelva a estar disponible para que la glucólisis no se detenga. Por lo tanto, ahí tenéis la explicación. ¿Necesitáis que hagamos algún tipo de esquema que lo expliquemos de otra manera? ¿Me explico? No. Vale. Es decir, la esencia pura de para qué sirve la fermentación. Esa es la pregunta. ¿Vale? En los apuntes os lo digo para que lo tengáis, o sea que lo veo luego desde casa. En los apuntes esto lo tenéis. A ver. Glucólisis. Vale, os muestro un momentito la reacción número 6. Fijaros, hay un paso en el que necesitamos NAD, ¿vale? En su forma oxidada. Si solamente se da glucólisis y no hay fermentación, el NAD está pasando todo a NADH y llegará un momento en el cual, si no hay NAD, la glucólisis se nos para en este punto. ¿Qué nos permite entonces la fermentación? Pues lo que os digo. Bien sea la alcohólica o bien sea la láctica, nos permite que se vuelva a obtener NAD y que la glucólisis siga funcionando. ¿Vale? La láctica es muy sencillita porque es una reacción directa. Piruvato se reduce a lactato y para eso consume NADH y devuelve NAD. Por eso, pues bueno, en este caso concreto no se podría soportar esa demanda de ATP si no hay fermentación láctica. Aquí tienes un ejercicio, creo que sencillito. Los potenciales de reducción estándar, título, potenciales de reducción estándar. El potencial de reducción estándar de cualquier par redox viene definido por la reacción electrolítica, agente oxidante, más un cierto número de electrones para dar lugar a un agente reductor. Os recuerdo que lo de oxidante significa molécula que se reduce.
¿vale? Es decir, es oxidante porque le roba los electrones a otro compuesto, que lo oxida y él se reduce. Entonces, cuando él está ya reducido, puede oxidarse de nuevo cediendo los electrones a otro compuesto, es decir, puede actuar como reductor. O sea que oxidante está reducido. Y el reductor, el agente reductor, es el que se oxida. Bueno, pues dice que los valores del potencial redox en condiciones estándar, eso significa el cerito, ¿vale? Es decir, a 7 grados, perdón, a pH 7, a 25 grados, presión de una atmósfera y concentraciones iniciales de reactivos y productos 1 molar. Bueno, pues los valores del potencial estándar para esos pares redox conjugados NAD y NADH y piruvato lactato son menos 0,32 y menos 0,19 voltios respectivamente. ¿Vale? Estos valores, acordaros que están tabulados. La pregunta dice cuál de los dos pares conjugados tiene mayor tendencia a perder electrones. Perder electrones es oxidarse. Explicar. ¿Cuál de esos dos? ¿Se debería razonar esto? Son preguntas para confundir. ¿Vale? Acordaros que en la cadena transportadora de electrones, os decía, los electrones siempre fluyen desde potenciales más negativos hasta los potenciales más positivos. ¿Vale? Es decir, que al final los que tienen más tendencia a reducirse son los que tienen un potencial redox más alto. Y más alto significa más positivo o menos negativo. ¿De acuerdo? Entonces, de estos dos valores, fijaros, los dos son negativos y el mayor es este, el de menos 0,19. Quiere decir que este es el que tiene más tendencia a reducirse. La pareja piruvato-lactato. Por lo tanto, el que tiene más tendencia a perder electrones va a ser el otro, ¿vale? El que tiene un potencial redox más bajo. NAD, NADH. ¿Me seguís? ¿Sí o no? Le pido algo, por favor. ¿Queréis que lo veamos en más detalle? Yo más o menos lo he entendido. Vale. A ver, no sé, estas preguntas creo que no tienen mucha cabida en el examen. Pero bueno, sí que os pueden dar a lo mejor, no sé, los potenciales redox y os pueden pedir que indiquéis un orden. Os lo muestro un momentito, ¿vale? Así salimos de dudas. Vale, mira, estaba aquí directamente. Aquí tenéis algunos colocados. ¿Vale? Fijaros que los tenéis colocados de acuerdo a los potenciales estándar de reducción, desde los más negativos, que son los que tienen tendencia a perder electrones, a oxidarse, hasta los más positivos, que son los que tienen tendencia a reducirse. Daros cuenta que el oxígeno, ¿vale? Que lo tenéis al final, es el que tiene el potencial redox más alto. Por eso es el último que se queda los electrones, el que está al final de la cadena. Las condiciones más reducidas aparecen en la parte superior, ¿vale? Por eso tienen más tendencia a oxidarse. A fin de cuentas, pues bueno, esto lo que nos dice es que los electrones van desde potenciales negativos hacia los potenciales positivos. Si alguna vez os quedan dudas, y os tenéis que razonar algo de esto, vosotros pensáis que los electrones, a fin de cuentas, tienen carga negativa, ¿vale? Y como buena carga negativa van a huir de aquello que ya es negativo por repulsión y se van a ver atraídos por cargas positivas. Es decir, que van a ir de potenciales más negativos a más positivos progresivamente. ¿Vale? Y luego que nos lee, un agente oxidante, ¿vale? Es aquel que se puede reducir oxidando otro compuesto. Y un agente reductor es aquel que se puede oxidar reduciendo, es decir, dándole los electrones a otro. Y con eso van a intentar hacer sangre si pueden. ¿Vale? O sea, aquí, de lo que nos están dando, pues lo que os decía, los que tienen mayor tendencia a perder electrones y a oxidarse son los que tienen un potencial redox más bajo. El de 0,32 negativo, que es NAD y NADH. Y luego dice, ¿cuál es el agente oxidante más fuerte? Es decir, ¿quién es el que tiene más tendencia a reducirse? Pues el que tiene un potencial redox más alto. En este caso, menos 0,19 voltios, ¿vale? Y por lo tanto, piruvato lactato. Ahí lo tenéis explicado. ¿Vale? La C dice, si empezamos con concentraciones 1 molar de cada reactivo de producto y producto a pH 7, ¿en qué dirección transcurrirá la siguiente reacción? ¿Qué diríais? Fijaros que son condiciones estándar, ¿vale? Os dan la reacción, os están diciendo que las condiciones son estándar y ya sabéis que los electrones van desde potenciales más negativos a potenciales más positivos. O sea que los electrones irían desde el NADH hasta el piruvato. ¿Vale? Es decir, este que tiene el potencial, fijaros, más negativo es el que los pierde, la pareja NADH, y los coge el piruvato y se reduce. Por eso tiene un potencial redox más alto. ¿Vale? O sea que tal y como lo tenéis puesto aquí, la reacción sería NADH más piruvato para dar lactato más NAD. Es decir, esta reacción iría, tal cual la tenéis escrita, hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Puedes repetir esto último? Sí, claro. A ver, como estamos en condiciones estándar, nos están diciendo que es 1 molar, concentraciones de partida de reactivos y productos, todas iguales y 1 molar. pH 7, esto por definición, son condiciones estándar. Entonces, si estamos en condiciones estándar, os lo dejo puesto por aquí en
Creo que esto tiene una pizarrita. Bueno, ya desapareció esa pizarra. Antes había una opción. Bueno, en cualquier caso, lo pongo por aquí. Un momentito, que estoy para compartir la pantalla. Enseguida está. Aquí está. Vale, primero, acordaros de lo que son esto, condiciones estándar. También puede ser una pregunta de verdadero o falso de test, ¿vale? Condiciones estándar quiere decir que las concentraciones iniciales de sustratos y productos, en todos los casos son iguales, y 1 molar. El pH tiene que ser igual a 7 y la presión igual a 1 atmósfera. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, nos habían dicho que los potenciales redox de reducción de la pareja NAD-NADH, si no me equivoco, eran, cojo los datos, perdón un momentito que es que estoy buscándolo, que ya con tantas cosas abiertas cuesta encontrar. Es menos 0,32. Vale, gracias. Menos 0,32 voltios y el otro menos 0,19. Vale. Piruvato, lactato. Vale, pues bueno, siempre que os den esto una pareja de los dos pares, sepáis que la tendencia a reducirse es mayor. Para el par, con un potencial redox, condiciones estándar, mayor. Y esto significa que tiene que ser o más positivo o menos negativo. Bueno, lo pongo entero. Entonces, el momento que tenéis esto, claramente estáis viendo que este de aquí es el que se reduce y a este otro que tiene un potencial pues, más bajito es el que le toca perder electrones. Se oxida. Con lo cual, pues nada, ya podéis colocar la reacción como la tenéis, ¿vale? Es decir, el que se oxida es el NADH y el que se reduce es el piruvato, que recoge esos electrones y forma lactato. Es decir, esa reacción tal cual la tenéis descrita funciona hacia la derecha. ¿Vale? Este sería el sentido. ¿Me sigues ahora? Sí, ahora sí. Sí. Vale. Si os ponen cualquier cosa, siempre aplicad esto, ¿de acuerdo? Esto es, en electroquímica, es lo más importante, que sepáis que el que tiene el potencial redox más alto, y más alto significa menos negativo, más positivo, es el que se reduce. Por lo tanto, el que recoge los electrones es el piruvato que pasa a lactato. Y el que se oxida es el otro, el NADH que pasa a NA. Ya está. Ahí está. Vamos a por la última cuestión de las que me enviabas. A ver, dice variación de energía libre de la oxidación de la triosa fosfato. La oxidación del gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato, catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato hidrogenasa, transcurre con una constante de equilibrio desfavorable. ¿Vale? Nos dan el valor, la constante de equilibrio es 0,08. Y la variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar, que no son las fisiológicas, fíjate que tiene un valor positivo, ¿vale? Más 6,3 kilojulios mol. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la reacción en principio es entergónica. Es decir, en condiciones estándar necesitaríamos aportar 6,3 kilojulios por cada mol para que suceda. Entonces, os cuenta que a pesar de este equilibrio desfavorable, el flujo a través de este punto en la ruta transcurre suavemente. Dice, ¿cómo supera la célula este equilibrio desfavorable? A ver, ¿qué se os ocurre? Ya os da un poquito las pistas. Al final, la cuestión está en que os deis cuenta que este valor de delta de G es en condiciones estándar, que no tiene nada que ver con las condiciones reales o fisiológicas. ¿Qué podréis argumentar aquí? Bueno, pues primero, que las condiciones estándar no son las fisiológicas, ese es nuestro punto de partida, y después, añadir dos cositas. Primero, que si tenemos una mayor concentración de reactivos que de productos, el equilibrio, bueno, pues, se va a desplazar hacia la derecha, y eso es lo que va a ocurrir. Si hay poco producto y mucho reactivo, pues el valor de delta de G real puede llegar a ser negativo. Y luego, pues bueno, también que la temperatura que nosotros tenemos dentro de la célula no son 25 grados, son 36, 37. ¿Vale? Pero lo más importante es que entendáis que las concentraciones iniciales de sustratos y productos no son 1 molar, como en las condiciones reales, sino que tendremos una concentración de sustratos más alta que de productos y por lo tanto el valor de delta de G, el real, será negativo. ¿Vale? Un pequeño apunte de esto.
si ya lo tenemos. A ver. Ok. Mirad, por si no os acordáis de estas ecuaciones, está bien que las tengáis en mente, ¿vale? Cuando os dan el valor de delta de G en condiciones estándar, esto va a ser menos R por la temperatura absoluta y por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. El valor de delta de G real, no el de las condiciones estándar, sería el valor de delta de G en condiciones estándar más R por T por el logaritmo neperiano de la constante. Y ahora fijaros, porque esa constante son las concentraciones de los productos entre los reactivos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si las concentraciones de reactivos son superiores a las de los productos, mirad lo que sucede. Si tenemos más reactivos que productos, la constante es menor que 1. ¿Vale? Y si la constante es menor que 1, el logaritmo neperiano de un número menor que 1 va a ser menor que 0. Lo he dicho con otras palabras, negativo. ¿Qué conseguimos? Bueno, pues que si todo este término se hace negativo, al final el valor de delta de G, el real, vamos a ponerlo así, puede ser menor que 0 y exergónico en condiciones fisiológicas. Vale, no hace falta que contéis todo esto para responderlo. Solamente os he recordado dos ecuaciones que son importantes y que sepáis, pues en definitiva, esto, ¿vale? Que si hay más reactivos que productos, la constante de equilibrio es menor que 1 y el logaritmo neperiano de eso sería al final negativo. Y eso va a hacer, pues, que al final, pues fijaros, lo tenéis aquí sumando, si todo esto se hace negativo, pues empieza a rebajar este número que antes teníamos aquí que era positivo, ¿vale? Nos decían que era 6,3. Es decir, en definitiva, y lo más importante, que la variación de energía libre de Gibbs en condiciones estándar es distinta de la real. Y por eso, pues bueno, ¿cómo se puede solventar esto en la célula? Pues si tenemos mucho más reactivo que producto, a fin de cuentas lo que ocurre es que la reacción se desplaza hacia la derecha. A eso vamos. Hay como dos formas de comentarlo. La matemática o esta otra que es más directa. Que está todo como decir, pues eso, que si hay más reactivos que productos, al final, pues eso, si la constante de equilibrio es menor que 1, el equilibrio se desplaza hacia la derecha y por lo tanto puede ser un valor débilmente exergónico. ¿Vale? Con un valor de delta de G menor que 0. ¿Vale? Con eso lo tendríais contestado. Bueno, ¿alguna preguntita más? Esos son un poco los ejercicios que me habíais pasado. ¿Tenéis alguna duda rápida? ¿Alguna otra cosa por ahí? No. ¿No? Vale. Si os surge a lo largo del fin de semana, me decís, ¿vale? Yo voy a decir a ver si pueden subir esta clase lo antes posible. Se lo diré ahora a Aurora. Y bueno, a ver si lo pueden subir mañana, por ejemplo, esta. De todas maneras, los apuntes que he tomado os los voy a subir ya mismo, ¿vale? Pondré repaso para el examen final o algo así en una carpeta, os lo digo por el grupo, y los tenéis ahí subidos. ¿Vale? Si os surge alguna pregunta, lo que sí que os pido es que me la lancéis por el grupo y así os puedo contestar a todos con un audio como sea y listo, ¿vale? Vale, gracias. Nada, a vosotras. Pues nada, suerte con ello y ya me diréis qué tal ha ido, ¿vale? Cualquier cosa, pues me escribís. Venga, hasta luego, buen fin de. Adiós. Chao. Adiós.